Bienvenido a este tema 4, método científico, parte 1, el conocimiento. Me gustaría, antes que todo, indicar la importancia de esta unidad, el tema 4, o unidad 4. Es demasiado importante que usted haga mucho hincapié en el estudio y en atención de este tema, de este capítulo. Así que vamos a empezar haciendo un preámbulo a través de la epistemología, del conocimiento y de algunos otros conceptos que yo creo que son fundamentales para poder dialogar del tema de manera adecuada. Así que vamos a partir con un concepto de conocimiento que es bastante particular, que tiene que ver casi con el conocimiento biológico, con el conocimiento fisiológico. Aquí es cuando tu cerebro se empieza a hacer un sistema seccionalizado, disculpen, de almacenamiento de información. Este almacenamiento seccionalizado o áreas del cerebro que guardan cierto tipo de información, estamos hablando de un área de estudio muy específica de la cual no vamos a hablar. No vamos a hablar del conocimiento fisiológico o del cerebro como guarda la información. Hoy quiero exponer este tema, método científico, desde su origen más temprano, desde su origen más primitivo, por decirlo de alguna manera. Primero, quiero indicar que la epistemología es un término también que es pilar al menos para esta sección de este tema, que es la sección 1. Quiero indicar que la epistemología, según la Real Academia de la Lengua, es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Muchas personas te dirán que la epistemología es el estudio del conocimiento científico. Otra definición dice que el vocablo epistemología, bueno, en realidad esto es una definición objetiva, procede del griego episteme, que significa ciencia, y de logos, que viene de tratado, viene a ser la teoría del tratado de la filosofía de la ciencia. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Dicho de otra forma, es la forma en la que se puede dividir el conocimiento común del conocimiento científico. Me parece súper interesante cómo acá en esta foto está verdades, creencias y en el medio está el conocimiento. El conocimiento está, bueno, como aquí dice, no pertenece al mundo de las creencias ni del mundo de las verdades, puesto que las verdades no son absolutas. Una verdad para usted puede ser distinta que para otra persona. Un ejemplo claro, los héroes de una batalla son los que ganan. Depende si tu país no fue el derrotado. En ese caso serían los villanos. Acá me parece interesante hacer esta lectura y luego una analogía, ¿no? Filósofos como Platón y Aristóteles existían en ellos, ¿no? En filósofos como Platón y Aristóteles existían ya reflexiones epistemológicas. Algunos autores consideran que su fundador es John Locke en 1632. Él nace en 1632 hasta 1704. Ensayo del conocimiento, que trata sistemáticamente del origen, la esencia y la certeza del conocimiento humano. Otros sostienen que el auténtico fundador de esta rama filosófica es Immanuel Kant, con el libro Crítica de la razón pura, de la cual vamos a hablar. Pero antes de seguir, necesito rondar un poquito más en este señor que está acá. Bueno, yo creo que usted ya lo identificó hace rato. Pero ¿qué es el señor Aristóteles? El señor Aristóteles fue discípulo de Platón. De hecho, Aristóteles era el hijo de un médico
del hijo del médico del rey de Macedonia. Estamos hablando de que tenía una postura muy importante dentro de la sociedad en esa época. Entonces el padre lo envió a estudiar en la mejor escuela que existía, que era la escuela de Platón. Y bueno, como ustedes sabrán, en esta trilogía podemos ver al señor Sócrates, al señor Platón y al señor Aristóteles. Pero quiero quedarme con Aristóteles. Quiero quedarme con Aristóteles porque el pensamiento aristotélico es, según mi, bueno, en realidad no según mi apreciación, sería muy pretencioso de mi parte, según muchos estudiosos de la ciencia, es el punto de partida del conocimiento científico como tal. Vamos a explicarlo un poco. Y aquí quiero decir que, como es lógico, Aristóteles contradijo un montón de ideas de Platón. Y Platón contradijo un montón de ideas de Sócrates. Muchos dicen que Sócrates incluso es una creación de Platón. Bueno, independiente a ese conflicto, Aristóteles desarrolla un pensamiento bastante estructurado en los temas del conocimiento. El conocimiento se deriva de la experiencia, comienza con los sentidos y su captación de las imágenes. Existen tres tipos de conocimiento, según el señor Aristóteles: la experiencia, la ciencia y la inteligencia. Como comprenderán, Aristóteles nos pone en un espacio de trabajo, de conocimiento, de interacción, donde nos dice que el conocimiento comienza con los sentidos. O sea, nuestro cerebro necesita receptores. Y usted sabrá que, bueno, hay distintos sentidos que son nuestros receptores, finalmente, con el mundo, ¿no? Con el mundo, con la interacción de las ideas, etc. Entonces, él decía que existe la experiencia, la ciencia y la inteligencia. La experiencia estaba asociado al conocimiento de las cosas concretas. La ciencia, el conocimiento que adquirimos al observar cosas y nos hacemos preguntas, ¿no? Y la inteligencia, conocimiento de los primeros principios, es la sabiduría que obtenemos a través de la intuición. Y esto es interesante porque Aristóteles trabajaba mucho con la intuición, casi como un sentido. Entonces, al poner esta explicación del conocimiento, nos eleva, al menos en esa época, eleva al ser humano a una explicación bastante coherente, por lo menos es lo que sabemos hoy en día. También hay que ser humilde frente a lo que conocemos del pasado, que es muy poco. Entonces, en esta explicación bastante interesante, la ciencia, contrapuesta en realidad finalmente con la lógica, que es para Aristóteles lo mismo, se divide en tres, ¿no? La teórica, la ciencia teórica, la ciencia práctica y la ciencia productiva. La ciencia teórica, la teología, la matemática, la ciencia práctica, la ética, la política, y la ciencia productiva, el arte, la filosofía, la retórica, la poesía. Y bueno, y las principales cualidades, ¿no?, de cada una de ellas, ¿no? En la productiva, lo que tiene que ver con el arte, la retórica y la poesía, el conocimiento de un arte o conocimiento de esa arte, conocimiento o dominio. En la práctica de la ética y la política y la prudencia, como comprenderán, es uno de los mejores acompañamientos. Y en relación a la ciencia teórica, la sabiduría. Vamos a seguir. Y aquí empezamos de inmediato a contraponer dos conceptos. Y no quiero quedarme pegado en este tema. De hecho, de aquí vamos a pasar directamente a Descartes. Pero quiero que quede claro, ¿cuál es la diferencia entre la experiencia humana y el conocimiento humano? Usted, por ejemplo, si sabe que el sol sale por la montaña que está a la derecha de su casa, usted dirá, si es que no tuviese ningún tipo de conocimiento,
Usted dirá, el sol, en realidad ni siquiera sabrá qué es el sol, pero bueno, eso que sale, que los ilumina, sale atrás de la montaña y se esconde en la montaña que está al otro lado. Esa sería su experiencia. Es más, si nos fijamos en este dibujo, nos estamos básicamente pensando en el razonamiento humano del siglo XII, donde se decía que la Tierra, que los astros giraban alrededor de la Tierra, porque eso es lo que veíamos. Veíamos como el Sol salía por un lado y se escondía por otro. Solo es a través del conocimiento que entendemos que el Sol no gira alrededor de nosotros. Nosotros giramos alrededor del Sol. Y este es un cambio muy importante entre la experiencia y el conocimiento. Otro ejemplo muy claro. Imagínense que usted está libre de todo conocimiento. Es un ignorante total. Y a usted le dan de comer pan. Apenas sabe que se llama pan eso que le dan. Le dan de comer comidas completas, pero usted sabe que cuando come el pan, a usted le da dolor de estómago. Entonces usted va a tener la experiencia previa al saber que cuando come pan, usted se enferma, se indispone. Pero si aplicamos ciencia a este razonamiento, a usted se le debería hacer un examen que va a determinar, por ejemplo, podría ser que usted es una persona intolerante a los compuestos de la harina, por ejemplo, al gluten. Entonces, usted sabrá, tendrá el conocimiento para saber que usted es alérgico al gluten y que no solamente no puede comer pan, sino que no puede comer nada que tenga gluten. Eso es la diferencia en que usted no coma pan porque simple y llanamente le duele algo. Señores, esta frase es bastante poderosa y bastante conocida. Cogito ergo sum. O pienso, luego existo. Palabra poderosa de este señor maravilloso que es el señor Descartes. El señor Descartes es un ser fantástico, una historia increíble, que parte cuestionándolo todo. El hombre peleó la guerra, peleó una guerra, luego tuvo una visión. Y es muy extraño que un hombre de ciencia tenga visiones. Que un hombre que fundamenta el conocimiento científico parta su fundamento a través de una visión. Bueno, él tuvo un sueño y en este sueño en realidad decidió, según sus propias memorias, ser un hombre que iba a investigar, a combatir para descubrir la verdad de las cosas. Y Descartes parte su filosofía, su crítica, cuestionándolo todo. Todo es cuestionable. El conocimiento que está recibiendo, el conocimiento que recibió de pequeño, el conocimiento, el profesor, el contenido, todo lo cuestionó. Todo lo cuestionó. Ahora, él tenía mucho cuidado con la religión. Él era muy religioso. Pero él se libró de ese karma, por decirlo de alguna manera, del karma de estar atado a un razonamiento religioso frente a la ciencia, diciendo que la religiosidad simple y llanamente pertenecía a otro mundo, a otro espectro. Y es así como René Descartes empieza esta cruzada por descubrir la verdad de las cosas. La ciencia tuvo un desarrollo matemático increíble, de hecho validó cosas, pudo entender que podía tener certeza a través de las matemáticas. Aquí hay algo importante, una reflexión final antes de seguir. Todo es cuestionable. Todo se puede cuestionar. Incluso se puede cuestionar que usted esté escuchando esto ahora mismo. Tal vez está durmiendo y está soñando.
todo es cuestionable. Solo hay algo que no se puede cuestionar. Y ese algo es que lo estoy cuestionando todo. Lo único que no se puede dudar es que estoy dudando. Señores, ciencia es el intento de hacer que la caótica diversidad que hay en nuestra experiencia sensorial corresponda con un sistema de pensamiento que preste uniformidades lógicas. Einstein. Ciencia, conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas, cuerpo de una doctrina metodológicamente formado y ordenado, que construye un ramo particular del saber humano. Aquí tenemos una actualización del señor René Descartes, ¿no? Pienso, me hago una selfie, la subo a Facebook y luego existo. Esto es dedicado sobre todo para algunos funcionarios públicos de redes sociales. Nos interesa más sirviendo a la gente que en redes sociales. Conocimiento común y el conocimiento científico. El conocimiento común es simple, es adquirido y aceptado sin discusión. El conocimiento científico es complejo. Se adquiere siempre a través del método científico. Busca responder interrogantes, interpretar la realidad, modificar la realidad. Si la ciencia, si el conocimiento no sirve al ser humano, entonces no sirve el conocimiento. Esta es una frase poderosa del señor Tesla. Conocimiento científico, características: verificable, racional, objetivo, sistemático, universal, crítico, comunicable. Es un conjunto de nociones y saberes que nacen de las experiencias acumuladas de la vida y de información que se nos transmite. Y si me permiten retroceder un poco, el mismo Aristóteles decía que los animales tienen experiencias, que los animales, de hecho él decía que habían almas, un alma que tenía que ver con lo básico, que era convivir como las plantas, de hecho le llamaba alma vegetativa, un alma animal que tenía que ver con los recuerdos, ya que los animales recuerdan que tú lo trataste mal, y un alma que tiene que ver con la del ser humano, que era más compleja. Y esta alma estaba ligada al conocimiento. Bueno, quería decir esto de los animales, que hasta los animales tienen la experiencia de conocer a la persona o de saber que le hicieron daño o que ahí lo tratan bien, etc. Y bueno, ¿y por qué digo esto, no? Porque la experiencia previa frente al conocimiento es fundamental, sobre todo cuando definimos el razonamiento inductivo. Ya vamos a llegar allá. Conocimiento científico, sus características: objetividad, conocimiento que concuerda con la realidad del objeto. Y aquí, para las personas que quieran interiorizarse un poquito más, cuando hablamos de la relación entre el sujeto y el objeto, en este caso el sujeto, nosotros, y el objeto, lo investigado, debe tener esa concordancia. Racionalidad, conceptos, juicios y razonamientos. Sistematicidad, organiza en sus búsquedas y en sus resultados. Generalidad, logra que cada conocimiento parcial sirva. No puede tener un conocimiento que no sirva, no puede crear documentación o trabajo estéril. Tiene que servir. Y en la investigación de incendios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de informes que sirven, po. Estamos hablando de estadísticas de incendios que sirven a la gente para hacer prevención, por ejemplo. Recuerde que nuestro fin es que no se repitan los incendios. Fiabilidad, se reconoce explícitamente la posibilidad de equivocación. Y aquí hay que hacer un paréntesis y decir que la ciencia siempre ha declarado que puede equivocarse. Conocimiento: observa, descubre, explica, predice la realidad. Conocimiento sistemático de la realidad. Método científico viene del griego meta, que es a lo largo, camino, y latín ciencia, bueno, es conocimiento, camino del conocimiento.
conjuntos de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos validados en instrumentos confiables, secuencia estándar para formular y responder una pregunta. Estamos hablando de lo básico, de la definición del método científico. Hemos hablado un poquito de cuál ha sido el génesis, ¿no? Definición de método científico: proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante e irrestricto de la capacidad de la crítica de la razón. Recuerde, este proceso se caracteriza porque puede ser criticado. La búsqueda de la explicación de un fenómeno atendiéndose a lo que previamente conocemos. Había un ejemplo muy interesante en un comercial de hace algún tiempo de National Geographic que decía: imagínese un tubo que lógicamente no es transparente. Este tubo tiene aproximadamente 3 metros. Por un lado entra un gato adulto, un gato grande, y por el otro lado entra un pequeño ratón. No sabemos lo que pasa, pero de pronto se escucha un maullido, un chillido y un crujido. No tenemos la experiencia, no vimos lo que pasó, pero si nos nos remitimos a lo que conocemos previamente, vamos a llegar a conclusiones. Por ejemplo, así trabaja la astrología. La astronomía, discúlpenme, la astronomía. La explicación plenamente congruente, resultado de los datos de la observación. Método científico. Vamos a entrar a la definición de NFPA 921. La búsqueda sistemática del conocimiento que involucra el reconocimiento y definición de un problema y la compilación de datos a través de la observación y la experimentación, el análisis de datos y la formulación, evaluación y prueba de hipótesis, y cuando es posible, la selección de una hipótesis final. Esa es la definición que nos entrega NFPA 921 en la parte 3, artículo 3, sección 3.3.149. Y acá, contrapuestos el señor René Descartes con otro gigante, que es el señor Immanuel Kant. Como siempre, uno contradiciendo las ideas del otro y puliendo este conocimiento humano que fue creciendo, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de casi 200 años entre uno y otro. Me parece súper interesante cómo uno purifica las ideas del otro. ¿Y quién mejor para reflejar este ejemplo que el señor Newton, con esta frase poderosa, ¿no? Si he podido ver más allá es porque pude pararme sobre los hombros de gigantes. ¿Qué hubiese sido de Newton sin todos esos científicos previos a él? A pesar de que él los haya corregido. Señores, recuerden que en la investigación de incendios no hay nada nuevo. Usted podrá agarrar el trabajo de otro y seguir en esto. Es como el rugby. En el rugby usted agarra el balón, agarra la ovalada y va para adelante. Y si se cae, no importa porque va a llegar un compañero y va a llegar para adelante. Los rugbyers decimos que el rugby es como la vida misma, ¿no? Te caes, sigue para adelante. Igual que el conocimiento. Es igual que el conocimiento. El conocimiento va para adelante. La gente se cae, se equivoca. Pero el que logra avanzar unos metros, el que logra avanzar 5 yardas, lo que sea, sirve para los demás. Para que los demás puedan empujar. Y como dice el gran Isaac Newton, ver más allá, porque te puedes parar sobre el conocimiento de las otras personas. Pilares fundamentales del método científico: reproducibilidad, es comunicable, se puede reproducir. Falsibilidad, tiene la posibilidad de ser falseado. Vamos a hacerlo muy rápido. Cuando hablamos de falsibilidad, estamos hablando de que se pueden diseñar experimentos que en caso de
de dar distintos resultados negarían la hipótesis. O sea, los experimentos deben tener los mismos resultados siempre. Para Popper, contestar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Y esto es súper interesante. Cuando en una investigación de incendios, si a nuestra teoría de investigación le cabe otra teoría usando los mismos datos, entonces no es correcta o no es, pasa de probable a posible de inmediato. Vamos a hablar, bueno, ya hablamos de la diferencia entre probable y posible, pero vamos a repetirlo en esta unidad. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. Reproducibilidad. Se puede reproducir en cualquier lugar, por cualquier persona, basándose en la descripción del experimento original, comprobando si su experimento arroja resultados similares. Esto es interesante. El punto de partida de la ciencia reside en la voluntad del hombre para servirse de su razón, para comprender y controlar su naturaleza, pues el primer problema planteado por la ciencia estriba en cómo es posible su existencia, cómo se presenta lo real en a nuestra investigación, cómo encuentra el sujeto al objeto y lo conoce. Usted es un investigador de incendios. Usted no habla por hablar. Usted encuentra el objeto. Usted es el sujeto. Y usted encuentra el objeto. ¿Qué es el objeto? La marca, el indicio. De ahí sus conclusiones. No de los que usted cree. Lo vamos a ir desarrollando en esta unidad. Muchas gracias. Con esto damos por finalizado esta unidad 4, parte 1.